Definitivamente esto es la tapa y es que ya uno no sabe decir después de qué es la tapa porque cada día salen cosas nuevas que son la tapa, entonces esto es otra tapa, digámoslo así. Gustavo Petro hace un grandísimo anuncio, lo hizo la semana anterior y el jueves ya se puso en marcha, de que se van a eliminar, lo dice textualmente en su cuenta de Twitter, se suspenden varios requisitos de títulos de bachiller y primaria para estudiar técnicos en el SENA. Se educará en energías limpias y comunidades de conectividad al campesinado. La decisión de hacer una reforma agraria es irreversible campesina. ¿Qué es campesina? Eso es lo que vamos a analizar en este video, pero lo que es la realidad, no lo que está diciendo la derecha, que el SENA se va a llenar de analfabetas hasta ese punto. Y no solo la derecha, hemos visto muchos, incluso leí un tuit de un petrista que dice le contesta a Wilson Arias, que lo vamos a ver también más adelante, que nos enseña, nos ayuda a entender cómo es esto y a quién es que va dirigido este programa. Y sale este petrista, no sé, bueno, le dice a Wilson Arias, yo soy más petrista que usted, pero eso de llenar el SENA de analfabetos, salen ahora a decir, y eso sí ya se lo digo a la derecha, salen ahora a decir que se va a llenar de analfabetos porque se les da la oportunidad a los campesinos de que tengan una capacitación, de que sabemos cuántos campesinos han estudiado en la Universidad de la Vida, esa universidad también vale, y que tienen unas aptitudes, unas capacidades impresionantes. Les dicen analfabetos cuando nunca el Estado se ha preocupado por darles, por lo menos aprenderlos, a que muchos aprendan a estudiar, a leer, a escribir. No, eso sí nunca lo dicen, no lo sacan al tema. Pero ahora que Gustavo Petro les da la oportunidad a tanto campesino, a tanto, incluso no solamente joven, porque también pueden muchas personas que tengan ya una edad mayor, pueden también capacitarse, terminar de capacitarse en su vida, que es lo que de pronto han querido hacer y por las condiciones de ese desgobierno que siempre ha tenido Colombia y ese total abandono en el que ha estado. Increíble que palabras, si se lo hemos escuchado a Gustavo Petro, se lo vamos a escuchar ahora más adelante a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, que es el director del SENA. La palabra campesino no existía en la plataforma cuando querías ingresar al SENA. Existían comunidades afro, mujeres, tal, indígenas, pero la palabra campesino no existía. Y se lo hemos escuchado a Petro decir que la palabra campesino en la Constitución solamente estaba una vez, en la Constitución del 91. Entonces, ahora que se les propone que tengan posibilidad de educar ellos, los campesinos, es un programa dirigido a campesinos, se llama Campesena. No es totalmente lo que están diciendo, que se tiraron el SENA, que llenaron eso de analfabetos, que el nivel del SENA va a decaer. Por favor, es que hasta ese punto se ha llegado. También Gustavo Petro, que es lo que vamos a escuchar a continuación, él qué es lo que quiere del SENA, que el SENA tenga una transformación, que el SENA se tiene que transformar a los territorios, se tiene que transformar en energías limpias, capacitar al campesino en energías limpias. Entonces, esa es la grandísima diferencia del anuncio que hace Gustavo Petro a lo que propone y a lo que está tergiversando la derecha. Con ayuda de Wilson Arias en este video vamos a aclarar este tema de campesina y también una reflexión que hace Wilson Arias, que se tiene también que tener en cuenta ahora otra idea y programas a esa juventud popular que se manifestó, que también desea educación, que también desea empleo. Tienen que haber políticas de empleo enfocados hacia ellos, porque ellos también lo pidieron, lo dijeron, lo manifestaron en ese estallido social, que gracias a ellos también le debemos parte de ese gran cambio, una gran parte a ellos y a las mujeres de ese cambio que se está tratando de hacer en Colombia y que ha encontrado tantos, pero tantos palos en la rueda. Entonces, escuchemos a Gustavo Petro, primero qué es lo que quiere él del SENA, y después escuchamos a Jorge Eduardo Londoño, el director del SENA, explicándonos con palabras de qué se trata este programa del SENA y otras reflexiones más que hace en medio de esa presentación que son muy interesantes. El SENA indudablemente es una institución del saber. Me tocó como joven congresista defenderlo muchas veces. Había como entre esa idea de destruir instituciones que sirvieran al pueblo, había la idea de que el SENA no siguiera. La misma gente del SENA luchó mucho
y muchas veces triunfó. Y hoy el SENA está aquí entre nosotros. Obviamente los tiempos han cambiado y hay que dar esa discusión. Ahora, ¿cuál es el papel del SENA? Hemos hablado con el director, hombre, si el SENA está en La Guajira, pues tiene que enseñarle al indígena guayú, a la juventud, empezando por allí, indígena, la energía limpia. Porque ¿cómo así que tienen el potencial de las energías limpias y no logran captar la riqueza sobre la que están? Porque fueron acostumbrados más pues al petróleo y las regalías, que no dejó riqueza en La Guajira, y al hambre de una región que ha sido saqueada por la clase política una y otra vez. La riqueza hoy más grande la tiene La Guajira. Y el pueblo guajiro podría ser un pueblo próspero, con su cultura, sin acabar sus tradiciones culturales indígenas. Pero eso solo se logra si es dueña también o socia de las energías limpias que allí se pueden producir. Para ello hay que aprenderlas, no las conocíamos hace 30 años. Para ello entonces el SENA tiene que desarrollar una línea de aprendizaje de la sociedad colombiana que tiene que ver con la generación de energías limpias. En mucha parte de nuestro territorio, no en todas quizás, cuando vivimos en medio de las nubes no es tan fácil, o en el Pacífico, pero cuando vivimos bajo el sol tenemos energía. No hay que esperar el cable, no hay que esperar la interconexión, solo hay que poner los paneles. Si el Estado ayuda, tendríamos energía en el campo colombiano a partir del sol. Y ese es un programa que el gobierno debe incentivar. Hasta ahora somos marginales en ese tema, pero las tierras de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, del Magdalena, del Cesar, de La Guajira, el altiplano, sobre todo la zona industrial de Boyacá, la altillanura colombiana, entre otras regiones, el desierto de las Tatacoa, el Valle del Magdalena, el norte del Huila, todas son propicias para que podamos tener energías limpias. El campesinado debe saber de las energías limpias, de la posibilidad de usar abonos sin petróleo, que está explorando el SENA incluso con la hoja de coca. Si podemos usar la hoja de coca para hacer abono sin petróleo, pues le compramos a los campesinos las cosechas para hacer abono en grandes factorías. No necesitamos fumigarlos, necesitamos algún dinerito para poner las plantas que el Estado tiene. Lo que pasa es que le da miedo. Le da miedo decirle a los gringos, oye, esto no se soluciona fumigando, esto se soluciona pacíficamente con el campesinado buscando opciones económicas. Indudablemente el campesinado puede tener energías limpias e indudablemente el campesinado puede tener comunidades de conectividad. ¿Y qué es entonces Campesena? Campesena toma del SENA todo lo que históricamente ha venido trabajando, el SENA Emprende Rural, el Agrosena, y empieza por hacer una caracterización y autorreconocimiento. En las plataformas del SENA no estaba la condición de campesino o campesina. Es decir, ustedes entraban a las plataformas y ahí le preguntaban si era indígena, si pertenecía a las negritudes, raizales, palenqueros, afrodescendientes, si era indígena, si era mujer soltera, etcétera, pero no si era campesino. Ya hemos caracterizado y hemos empezado ese proceso de reconocimiento que, como lo dijera alguien, es vital para que un grupo y una sociedad permanezcan como tal, el reconocimiento. Comentábamos, presidente, el día que tuve la oportunidad de conversar de que el SENA se desformalizó. Debo reconocer el liderazgo de nuestra ministra de Trabajo en el Consejo Directivo. Se aprobó ya el acuerdo y de hoy en adelante, o del jueves en adelante,
los campesinos y campesinas podrán acceder a toda nuestra formación complementaria y técnica sin ni siquiera tener la primaria. No era posible que algo que les había negado el Estado a los campesinos y campesinas se lo exigiera para que pudieran formarse. No tendrán entonces que presentar ese certificado académico para poder formarse. Haremos una formación por demanda y no por oferta. Serán los campesinos y campesinas quienes en un ejercicio comunitario nos digan qué es lo que debemos hacer. Vamos a ir a la vereda. Presidente, aquí en la exposición hay máquinas que reemplazan un molino y que pueden ser transportadas a las veredas. Hay máquinas que pueden elaborar embutidos desde el sacrificio del animal hasta que se empaca. Hay máquinas para envasar zumo de jugos, máquinas que entre unas u otras cuestan 12, 20, 30 millones. Eso lo vamos a llevar a las veredas para que no tenga el campesino que ir al SENA, sino que el SENA vaya a las veredas. Vamos a flexibilizar el número de aprendices para que puedan cursar nuestros programas de formación. Hoy se exigía que mínimo 25 o 30 personas podían acceder a un curso. Con este acuerdo aprobado, seguramente podremos hacer cursos con 5, 7, 10 personas. Y entonces vamos a tener la posibilidad de que campesinos y campesinas de verdad accedan. Vamos a tener medios de formación alternativos, aulas itinerantes, articulación con las escuelas rurales. Vamos a hacer convenios con las escuelas rurales para que allí nos den la posibilidad de llevar formación, emisoras comunitarias alternativas y la tecnología para enamorar a los jóvenes, agricultura de precisión, es decir, mucha capacitación en ese tema de la posmodernidad. Suministros de materiales de formación complementaria. El campesino y la campesina no tienen con qué llevar a cabo su formación. El SENA les va a aportar esos materiales de formación. Nuevos diseños curriculares y vamos a hacer uso del Fondo Emprender, ese fondo que es tan importante porque le da la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas colombianas de hacer emprendimientos. De 10 emprendimientos que inicia el SENA, solamente 2 fracasan, es decir, 8 son exitosos. Todas estas personas del SENA, presidente, tienen la experiencia, pero sobre todo estoy seguro tienen un corazón campesino. Vamos a trabajar mucho en la agroecología y sustancialmente vamos a través del a través del programa de formación especializada para la economía campesina, vamos a llegar a todos esos sectores. Será importante, y lo hemos hecho en unión con la UAEOS, formación para la asociatividad. El Estado no puede llegar a cada uno o a cada una de los campesinos y campesinas. El Estado puede llegar si verdaderamente nos asociamos, pero eso tendrá que formar parte de un imaginario colectivo, de un imaginario social que tenga la capacidad de entender que eso es vital. Hemos trabajado, presidente, de la mano del Banco Agrario, de su gerente. Hemos trabajado de la mano de la Agencia de Desarrollo Rural. Hemos trabajado intersectorialmente para que no repitamos acciones y para que cada uno asuma la responsabilidad de llevar a cabo este reconocimiento a los campesinos y a las campesinas. Y ese presente futuro, ese que algún día alguien dijera puede ser un sueño. Soñamos, presidente, con
un campesinado organizado. Soñamos con un campesinado que reivindique su presencia en la sociedad colombiana. Los campesinos no fueron parte de la Constitución de 1991. Por eso, en esa Constitución únicamente vemos la palabra campesino una sola vez. Y es el sector más importante de esta sociedad. Soñamos, como lo dice nuestro eslogan, que Campesena sea una esperanza de vida. Ese de vida que es una palabra polisémica que significa varias cosas. Vida, que es la que los campesinos y campesinas nos suministran. De vida porque es un deber social de reconocimiento hacia estos sectores y es un reconocimiento de verdad. Esa brecha que existe entre lo urbano y lo rural hay que reducirla a su máxima expresión. Y es también un significado de deber, el deber que tenemos todos y cada uno de nosotros. Me llamo Jorge Eduardo Londoño Ulloa y lo digo de corazón. Estoy feliz y optimista porque usted, presidente Gustavo Petro, es nuestro presidente. Optimistas, somos muchos los que somos optimistas con todas estas ideas, con todas estas propuestas de cambio. Impresionante escuchar eso de que el campesino no podía ingresar a la plataforma, impresionante escuchar, lo hemos escuchado varias veces, campesino solamente una vez en la Constitución del 91. Grandísimo fallo, gravísimo fallo, y ahora que se quiere enmendar, pues ya vemos todo lo que pasa. Comentarios como uno que también se los voy a compartir, decían que es que ahora entonces se iban a atrasar las clases, los que ya están estudiando en el SENA, cuando llegaran ellos, entonces iban a atrasar las clases. ¿Y por qué se iban a atrasar? Porque tenían que comenzar a enseñarles a leer y a escribir. Impresionante ese nivel de gente. Pero bueno, los beneficiados, nuestros campesinos, bienvenido a ese Campesena, excelente idea, tiene que hacerse con un apoyo, también tiene que ir acompañado de unas grandísimas campañas de alfabetización, que eso pues también el SENA está en capacidad de hacerlo, seguramente lo van a tener muy en cuenta, porque como lo escuchamos al director, los campesinos, las comunidades son las que le van a decir al SENA, oiga, nosotros necesitamos capacitación en esto, nos parece esto, y también la cuestión de las energías limpias, que eso es la clave y la raíz de todo este programa. Hilo, Wilson Arias. Wilson Arias ha sido muy defensor de esto, nos explica, nos hace ver con cuadros y con estadísticas cómo ha sido la educación de nuestros campesinos, de nuestros jóvenes campesinos, cómo ha sido. Y también ahora al final del video vamos con una reflexión que hace también, una parte que también no podemos abandonar, que es la parte de nuestra juventud popular, las opciones de que ellos accedan también a la educación, que accedan con programas dirigidos a ese público, a esa juventud, porque la juventud, como también lo vamos a leer ahora de Wilson Arias, en cada territorio es diferente, las necesidades son diferentes, las capacidades son diferentes, se necesitan diferentes cosas, diferentes tipos de aprendizaje, también se necesita generar empleo, mucho empleo para todas estas grandes personas que, como lo he dicho y ya todos lo sabemos, los jóvenes son parte importantísima de este cambio, los jóvenes populares, la juventud popular, como la define Wilson Arias, y muy bien la define nuestro querido Wilson. Entonces vamos con el hilo de Wilson Arias. El primer trino que lanzó el senador Wilson Arias respecto a este tema del SENA y de Campesena: no puedo creer que la decisión de eliminar requisitos de escolaridad para entrar al SENA genere odio. ¿Cuál es el problema de que un joven sin la posibilidad de estudiar y sin dinero pueda estudiar en el SENA para incorporarse a la vida productiva? La derecha lo prefiere pobre. Totalmente cierto. Dice también Wilson Arias, el SENA ya aporta mucho a la formación para las ocupaciones y oficios de la economía popular, pero no imponiendo requisitos de educación superior, también puede formar en muchos otros campos y niveles, desde complementación y trabajador calificado hasta gerentes. Bien, Petro. Y este es el hilo que lanza Wilson Arias, donde nos da más claridad
de cómo ha sido la educación y qué es en realidad lo que se ofrece y lo que va a ofrecer el SENA. A Brunillo para explicar la importancia de la orientación de Gustavo Petro acerca de no exigir los mismos requisitos de educación superior, contar con grado 11 y a veces puntaje del IPES para ingresar al SENA. ¡Ojo! ¡Ojo! El SENA no está llamado a ofrecer formación académica. Continúa Wilson Arias, dice, el SENA siempre ha formado en ocupaciones y oficios. Gerente es una ocupación y no en disciplinas como en la U. Sus cursos no necesariamente están sujetos a ciclos y niveles como en la educación formal. Por eso, siempre hizo parte de la educación no formal. Dice acá también, lo cual es muy adecuado a su objetivo de formación, pero también a la realidad social colombiana, donde la cobertura de educación media es baja en lo nacional, pero aún más en varios departamentos, en la ruralidad, en los estratos bajos, entre las mujeres y entre los grupos étnicos. Vemos acá donde menos ha habido, en blanquito. Los otros departamentos que están en rosadito son los que menos, eso es lo que menos ha... ¿Cuáles son los departamentos? Ya, aquí está el Chocó, aquí vea los departamentos, Boyacá incluso aparece por ahí. Y los rojos son los que más cobertura han tenido, pero tiene la Guajira, blanca, 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 blanca. Entonces eso es lo que se quiere cambiar, no les gusta. Observa, el indicador de cobertura bruta de la educación media no discrimina por la edad. Promedio del país fue de 81.7 en 2002 y en departamentos de la periferia del país es mucho menor, el Bichada 29.1, el Baupés 44.8, Chocó 62.3, la Guajira 63, el Cauca 77. Impresionante. Dice también un dato que es muy importante, en pandemia y aumentó la inasistencia escolar, golpeando más duro a los jóvenes pobres, rurales, a las mujeres y a las poblaciones étnicas. La propuesta de Petro sirve mucho a la economía y a la juventud popular en general. El SENA forma también mayores, al campesino y al trabajador. Aquí publica, dice, que el indicador del porcentaje de hogares pobres con privación en asistencia escolar prácticamente se duplicó durante el mismo periodo. Esto, cómo impedir que la inasistencia escolar se convierta en deserción, pérdida de capital humano y trampa de pobreza de una generación entera de población pobre y vulnerable. Por favor, ¿cómo van a generar semejante polémica por esto? Increíble. La intención del video es que la idea de Campesena nos quede clara. Creo que nos quedó, por eso traje al director del SENA, traje a Gustavo Petro, que es lo que se quiere, traemos el hilo de Wilson Arias para que la idea quede totalmente clara. Campesena, una grandísima y maravillosa idea que ya está en marcha y que esperamos que tenga la aceptación y que tenga el impacto que esto debe tener en nuestra juventud y en nuestro campesinado en general. Dejamos Campesena a un lado y nos vamos con la reflexión que había hablado al principio del video de Wilson Arias. Nuestra juventud popular, por favor, les debemos muchísimo. Ellos esperan muchísimo de este gobierno. El SENA también tiene que ser parte de eso. También tiene que haber políticas de empleo y diferenciar los sectores. La juventud no es uniforme, creo que sí, uniforme es la palabra que utiliza Wilson Arias, ahorita lo leemos. No es uniforme en todo el país, hay diferentes tipos de necesidades, regiones, campesinos, etnias, entonces eso es importante, nuestra juventud popular. Entonces escuchemos a Wilson Arias, que claro que sí, tiene todísima la razón de esta grandísima reflexión. Después de lo dicho por Gustavo Petro acerca de que el SENA debe abrir sus puertas al campesinado y a la juventud popular, he querido insistir en lo siguiente. La juventud popular es una capa social muy dispersa, muy variada, muy distinta, que merece atención, por lo mismo diferenciada, especial desde el gobierno. Su situación, la de estos jóvenes, es tanto más apremiante según se trate de jóvenes pobres, sin escolaridad. Si son mujeres, la situación es mucho más difícil. Si pertenecen además a la ruralidad y si adicionalmente hacen parte de grupos étnicos, son negros, son indígenas, son rom, su situación es tan apremiante que a veces parece que no tuvieran futuro. El Estado debe responder de una parte con formación a la medida. El SENA es un instrumento muy importante que no único para esos efectos. Debe ser formación ocupacional hecha a la medida de cada población y adicionalmente deberíamos tener políticas de empleo también diferenciadas para estos distintos segmentos
y muy especialmente vinculada a los propósitos de economía popular que empieza a discutirse el país. Llamo la atención acerca de la importancia de que lo anterior se mire con enfoque de juventud popular. Abrazo grande para todas y todos. Importante, importantísimo la reflexión del gran Wilson. Wilson Arias para mí es uno de los mejores congresistas y representantes de ese cambio, que ha luchado y que ahí está, él no para. Es una persona muy activa. Gracias, Wilson. Si llegas a ver este video, muchísimas gracias por su labor, que de verdad es impresionante. Y sé que muchos acá lo reconocemos, somos admiradores de Wilson. Wilson es de los nuestros. Wilson también manda un hilo donde complementa lo que habla en ese video, que definitivamente estamos totalmente de acuerdo. La juventud no es uniforme. El drama social se escala según se trate de jóvenes pobres, de menor escolaridad, rurales, mujeres y de población étnica. El desempleo crece y la inasistencia escolar aumenta entre ellos, amenazando un no futuro. Este es un debate urgente. Dice, fueron artífices del estallido social y pidieron ser vistos. Es la juventud popular que reclama políticas públicas, y cuando Gustavo Petro les mira, el arribismo derechista los sanciona. Total. Fueron los más lesionados en pandemia. La inasistencia escolar les dejó una huella profunda. Aquí adjunta los datos. No es lo mismo duplicar la inasistencia escolar de la juventud en Suiza que en Colombia, donde el indicador de cobertura bruta de la educación media no discrimina por la edad promedio fue 81.7 en 2012, en el departamento de Bichada asciende apenas a 29.1, ni el 30%. Aquí vemos la gráfica. Me sigue en Baupés, Chocó con 62.3%, La Guajira 63%, Cauca 77% y otros 8 departamentos por debajo del promedio nacional. Y una franja de la periferia urbana. Todos reclaman política diferenciada de empleo y de formación ocupacional. Petro Gustavo los está mirando. Formación ocupacional a la medida vinculada a la economía popular y un plan especial de empleo. Es urgente entre ellos. El SENA Comunica es parte fundamental de esas respuestas. Recuerden sus programas de promoción popular, urbano, rural y empresarial en los años 80. Entonces, esa es la grandísima reflexión que hace Wilson Arias y que tiene toda la razón. Cuando Gustavo Petro los mira, los arribistas, esa derecha que tenemos en Colombia y en muchas partes del mundo, cómo les duele, ¿no? Impresionante. Nuestra economía popular, nuestra juventud popular, que le debemos tanto a ellos, esa economía popular es un tema que tiene que resurgir de sus cenizas, porque es parte activa de todo este proceso de cambio. Empleo, generación de empleo de acuerdo a las juventudes, a los territorios, generación de educación, de niveles de educación también, de capacitación para todas estas personas que son parte importante de nuestro país, un porcentaje importante, parte del cambio que se quisieron hacerse ver, se hicieron ver y lo vimos y compartimos con ellos todas esas necesidades que manifestaron en el estallido social y que esperan muchísimo. No se preocupen, que Gustavo Petro está viendo esto, que sabemos las reacciones, pero él está viendo esto. Y antes de irme, traigo una reflexión que escribe Steven Alazar. Escribe, Wilson, tanto beneficio para los jóvenes y los que pasan de los 28, es decir, 29, 30 o hasta los 34, que por circunstancias de la vida no pueden, los desechan porque nadie piensa en ellos. No, Steven, sí se piensan todos, pero poco a poco, pero sí, tiene razón también, es para todos el cambio y entonces este rango de edad y los viejitos y los cuarentones, los cincuentones, para todos tiene que ser este cambio que quiere Colombia. Entonces, pues bien, dejo ahí la reflexión, ustedes opinen lo que les parezca. Un abrazo totote ancestral desde la distancia. Les deseo una feliz semana, una semana que va a ser activísima también con todo este tema de las reformas. Vimos todo lo que pasó en el fin de semana, ya les haremos un videito porque la cosa suena dura, tenemos cada vez más palos, pero vamos para adelante, que esto no lo detiene nadie. Esto tiene que cambiar y lo vamos a cambiar. Entonces, hasta la próxima, abrazotes, chao.